Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya como ha comentado José Ramón, soy el decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, a través que, bueno, somos socios de la cátedra y a través de nuestro, pues estamos realizando todo este ciclo de conferencias de inteligencia energética. En este caso, hoy me toca hacer la presentación a mí porque el presentador habitual, que ya ustedes conocen, que es José Ramón, es ponente, por lo cual quedaría un poco raro que él mismo se autopresentara. Aunque, bueno, tiene capacidad suficiente para eso y mucho más. Nada, realmente darle otra vez nuevamente la bienvenida. Si no me equivoco, hoy toca hablar de emoción, que es lo correcto. Ujú. Y bueno, y espero que disfruten de los ponentes que van a tener durante la tarde de hoy y que sigan acompañándonos pues, en las futuras acciones de la cátedra y las conferencias que tenemos preparadas. Creo que debo ceder la palabra a la siguiente ponente, que sería Orly Merkel. Pues, Orly, cuando tú quieras. Bueno, muchísimas gracias y les doy la bienvenida en nombre de la Cátedra Internacional de Inteligencia Energética. Bienvenidos a esta conferencia que tan esperada sobre emoción en relación con el modelo de inteligencia energética. Y bienvenidos los participantes, a Carmen Tena y Ovidio Peñalver, quienes nos van a dar la conferencia el día de hoy. La cátedra, quiero comentarles que cuenta con el apoyo de 5 universidades internacionales y 3 empresas, además del apoyo de muchísimas personas alrededor del mundo. Actualmente tenemos grupos de trabajo en México, en Guatemala, en Perú, en Israel, en Argentina. Y para todos los que me escuchan, como directora de comunicación y mecenazgo internacional de la Cátedra de Inteligencia Energética, los invito a que puedan unirse, a que puedan escribirnos, contactarnos, si tienen algún interés en alguna parte del mundo o con algún tema específico para colaborar con este gran proyecto. Y este deseo tan profundo que tenemos todos los que participamos de esta cátedra. Y es mi misión y mi deseo el llevar este nuevo, esperamos, nuevo constructo para llevar a que los seres humanos puedan dirigirse y actuar de una manera energéticamente inteligente. Em, y espero que a través de todos estos eventos que se realizan con la colaboración de las diferentes instituciones, universidades y empresas, podamos seguir construyendo y podamos seguir expandiendo estos conocimientos que finalmente tienen como objetivo que tenga un impacto social directo en la humanidad. Y claramente hay paralelamente un trabajo que gracias a Dios no cae en mí, pero es un trabajo bastante serio, dedicado con este research científico para que pueda ser científicamente aprobado como un nuevo constructo. Así que me siento pues muy honrada y con el compromiso de lograr este objetivo em, y pues darles la bienvenida, agradecerles a todos los que están participando, así como a las personas que están el día de hoy y que por favor, más allá de la conferencia del día de hoy, que es una conferencia muy interesante sobre emociones, que también los invito a que puedan ver los videos de las sesiones pasadas, que han sido conferencias sumamente interesantes con diversos y distintos temas. Agradezco además el apoyo del Colegio de Psicólogos de Las Palmas y a todo el equipo, a José Ramón por tremendo trabajo que están logrando haciendo esto realidad y en conjunto. Y bueno, a continuación le doy la palabra a la doctora Elena Pérez Moreiras, directora de la Cátedra de Inteligencia Energética, y a quien recalco que gracias a su perseverancia, empuje y claro manejo energéticamente inteligente de todas sus energías en el día a día, es que estamos hoy aquí juntos
y unidos en este propósito. Así que gracias, Elena. Muchísimas gracias, Orly. Para mí es un auténtico placer estar aquí y saludaros de nuevo en este magnífico ciclo que gracias al colegio y, como dice Orly, a todas las instituciones y empresas implicadas en la cátedra estamos pudiendo realizar. Para mí es un inmenso honor y placer dar la bienvenida a tres grandes ponentes que son Karma Tena, Ovidio Peñalver y José Ramón Moreno. Voy a compartir un momentito mi pantalla para dejar constancia de un poquito la agenda que vamos a seguir y enmarcar un poquito el trabajo. Estamos en la quinta de las conferencias, es sobre emoción y enmarcado en el modelo de inteligencia energética. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues Pachi nos ha dado la bienvenida en nombre del Colegio de Las Palmas. Orly nos ha hablado un poquito de la cátedra y la dimensión que está tomando, y a mí me toca enmarcar la conferencia de hoy en el modelo de inteligencia energética. Deciros que tenemos a tres grandísimos ponentes, cuyos currículums la verdad es que son grandes y extensos. Y bueno, pues empezaremos con Karma Tena, que es una magnífica psicóloga y coach ontológica, que es experta en el modelo de alma emoting, y nos va a hablar de todo eso y de mucho más, puesto que, Karma llegó a mi vida en el 2010, igual que Ovidio Peñalver casi. Muchos de vosotros sabéis que yo os he comentado que esto empezó en esa época, en Tarragona precisamente, y desde entonces, pues ella está desarrollando un trabajo magnífico en el mundo del desarrollo del talento y también de la psicología en general y del desarrollo humano, que hoy nos va a ampliar su mirada en cuanto a las emociones. Ovidio Peñalver es socio de Isavia, es experto en emociones colectivas, es un gran compañero de camino también. Hoy en día es parte de la sección de psicología clínica de la Junta Directiva del Colegio de la Psicología de Madrid. Y desde que nos encontramos va a hacer dentro de nada 13 años, pues ha sido una persona que ha apoyado enormemente las iniciativas de RH Asesores como Instituto de Desarrollo del Talento y de la cátedra ahora. De hecho, su empresa apoya formalmente a nuestra organización. De forma que es un placer y gracias por estar aquí, Ovidio. Y finalmente estaremos con José Ramón Moreno, profesor de varias universidades, entre ellas la UNED y otras que ya él nos contará si considera oportuno, y desde luego un impulsor total de la cátedra desde el Colegio de la Psicología de Las Palmas, y gracias a él estamos llevando a efecto de forma tan contundente y tan bonita este ciclo. Ellos van a hablar, en cuanto yo acabe, luego tendremos un coloquio y una despedida como otras veces. Y muchas gracias también a toda la audiencia por estar aquí y por hacer posible nuestro trabajo. Como Orly ha dicho, la cátedra tiene representación en todos estos lugares y nuestra visión del mundo para 2050 es contribuir desde nuestra humildad a hacer un mundo energéticamente más inteligente. Instituciones, profesionales, hábitats, familias, jóvenes, líderes. Soñamos con un mundo de personas que autorregulan su energía, que saben cargarse las pilas de forma adecuada a través de su pensamiento, su emoción, su sentido de trascendencia, y también siendo muy conscientes de los mensajes que nos manda nuestro cuerpo. Y con esta mirada pues ponemos toda nuestra esperanza en el futuro para, como os digo, desde la humildad poder conseguir entre 2050 y 2055 que todo el mundo sepa que tiene una inteligencia energética, que puede autorregularse y que puede crecer de forma ilimitada a través del conocimiento de sí mismo y del entorno en el que vivimos. Creemos y sabemos que todas las palabras que están aquí tienen sentido unirlas, y en ello estamos. Bien, y a partir de aquí, todos sabéis que esto empezó como una tesis doctoral que fue fruto de un trabajo que también llevamos haciendo en la sección de Psicología del Trabajo del Colegio de Madrid,
impulsando la psicología del trabajo y desde un máster que montamos bueno, con la ayuda de muchos de los representantes de la sección de psicología del trabajo en el 2014-15, y de ahí nació el deseo de hacer una tesis doctoral para validar científicamente este constructo. Estamos en vías de hacerlo y la cátedra tiene como fin tanto consolidar las investigaciones como transferirlo a la sociedad. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional y las emociones dentro del modelo de inteligencia energética? Bueno, pues porque hemos validado un modelo de 5 factores mediante la ejecución de un inventario de inteligencia energética que ha mostrado suficiente robustez y fiabilidad tanto interna como externa, y esos 5 factores que hemos aislado pues son la inteligencia corporal y de movimiento, la inteligencia emocional, y hoy vamos a hablar de emociones y por eso vamos a incrementar nuestra capacidad para conocerlas y manejarlas mejor como motores fundamentales de la energía que nos mueve. Además tenemos la inteligencia lingüístico-conceptual y tenemos la inteligencia espiritual. El quinto factor es la consciencia energética. Bien. Esto parte de la definición del constructo, que no es nada más y nada menos que lo que veis ahí, la capacidad de cualquier ser humano para reconocer la energía o las energías que actúan dentro y fuera de sí mismo, distinguir unas de otras y usar esa información para la consecución de objetivos propios y colectivos acordes con el propósito de vida. El concepto de propósito de vida y de vida con propósito es muy importante dentro de la cátedra y del equilibrio que toda persona debe tener para enfrentarse a los retos de la vida. Físicamente, la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo, y la inteligencia la entendemos en el sentido más amplio de interlayere, capacidad para elegir entre. ¿Okay? Y todo esto lleva un modelo de bienestar, rendimiento y bien-ser, salud profesional y personal en el mundo de la empresa, que os diré que ya estamos aplicando con éxito en organizaciones. Vimos la conferencia 2, donde tuvimos 3 ejemplos de cómo se está trabajando en el mundo de las empresas y en el mundo ejecutivo, y deciros que para nosotros es un placer empezar a trabajar con muchas organizaciones para hacerlas más energéticamente inteligentes, y os diré que estamos ya en vías de diseñar un certificado, un sello de calidad y unos premios a empresas que se están trabajando su propia autorregulación y su propia inteligencia energética, que esperamos tener listos a lo mejor para septiembre si todo nos va bien, y si no, pues será para más tarde, porque sabemos los que nos trabajamos la inteligencia energética que las cosas llegan cuando tienen que llegar y somos pacientes para que lleguen en el momento más adecuado. Simplemente decir que la inteligencia energética correlaciona con todas estas variables que tenéis aquí, con la autoestima, la autoeficacia, la mayoría de los factores de personalidad, el flow y el flowrising, y que el modelo grande es este. Animaros a venir a la conferencia siguiente, que será de pensamiento y lenguaje, y bueno, pues al final, si da tiempo, comentaremos un poquito más sobre esta conferencia, que será el 11 de abril a la misma hora. Y sin más, paso la palabra a nuestra primera ponente invitada, que es Karma Tena, para que comparta toda su sabiduría con todos nosotros, que ya veréis cómo os va a encantar lo que ella nos va a contar. Gracias, Karma, un abrazo. Bueno, muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que estoy muy agradecida de tu invitación y de además como sentirme parte de esta visión, ¿no?, que estabas compartiendo ahora. Y además siento que el modelo Alba-Emoting, ¿no?, bueno, le podríamos decir que es un modelo también o una metodología de inteligencia emocional, aunque su creadora nunca lo nombró de esta manera, así como definición, como que tiene todo el sentido del mundo y encaja súper bien con el modelo de la inteligencia energética que estáis proponiendo, ¿no?, y con el que resueno un montón. Así que, bueno, voy a contaros, yo llevo como 18 años ya trabajando con Alba Emoting. Llevo muchos años más trabajando
personalmente y también buscando herramientas, ¿no?, para el trabajo emocional, muy consciente desde muy pequeñita, todavía sin poderle poner sentido a mi búsqueda, ¿no?, pero de la importancia de las emociones en nuestra vida, porque al final detrás de todo lo que hacemos, detrás de todo lo que no hacemos, detrás de todo lo que pensamos, de los movimientos, de las expresiones, siempre hay una emoción, ¿no?, que al final es una energía emocional que nos traspasa en nuestro cuerpo, que está proyectándose en el mundo y que va diseminando su aroma o su coloratura o como le queramos llamar, ¿no?, a nuestro entorno. Así que nosotros somos, en realidad, cuando vamos a los lugares, la emoción que estamos viviendo en ese momento. Entonces, hace 18 años tuve la oportunidad en Chile, yo me formé ahí como coach ontológica y tuve la oportunidad de conocer a Susana Bloch, que es la creadora o la descubridora de este método con un equipo más de personas, científicos, investigadoras, ella es psicóloga, y en Chile y en París fueron como dos espacios de laboratorio donde aislaron en espacios experimentales bajo el método científico, digamos, cuáles eran los patrones, ella le llamó los patrones efectores que hacían que se activaran las emociones en los seres humanos, ¿sí? Y lo que tuvo ella el arte, y yo le digo, porque ella también, aparte de psicóloga y científica, es una amante del teatro y muy vinculada al mundo artístico, ella tuvo el arte de poderlo poner al servicio de la humanidad de una manera muy generosa y yo creo que muy como de muy sencillo uso para la práctica cotidiana, porque al final lo que necesitamos en la vida cotidiana es saber manejar las cosas de una forma sencilla, ¿sí? Y de una forma muy práctica y efectiva. Entonces, ¿qué es lo que...? Y eso ocurrió además, es muy valiente y lo quiero destacar porque siento que es muy importante, ¿no? Ella fue muy valiente porque eso pasaba a principios de los años 70, donde todavía las emociones quedaban como en un ámbito muy exclusivo, terapéutico, psicológico y a lo mejor también en el ámbito del teatro, donde ahí se podían expresar las emociones de cualquier manera, ¿no? Y contra más, a veces histriónicas incluso, mejor. Pero como en la vida cotidiana la gente todavía no hablaba de sus emociones, ¿no? No estaba tanto incluso como reconocidas, ¿no? Como parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Somos, bueno, seres emocionales por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Ella empezó investigando las 4 emociones básicas universales que todos los autores reconocen, que son el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Y se empezó, influida por Humberto Maturana, que eran amigos y además son coetáneos, y empezó a contemplar si el amor, más allá de que es algo más grande que una emoción también, si fuese un estado emocional que también viniese originariamente con nosotros de nacimiento, ¿no? Como estas 4 emociones básicas que acabamos de nombrar, bueno, se lo planteó como una posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se podía también medir y mirar cuáles eran las manifestaciones del amor como espacio relacional, ¿sí? Y de apertura de posibilidades como emoción. Y desde ahí distinguió también 2 tipos de amor. Y eso es algo que a mí me parece maravilloso, porque yo no he escuchado ningún otro autor que hablase, no sé si tú conoces alguno, Elena, que hablase del amor como emoción básica también, ¿no? Que viene con nosotros ya desde como parte de nuestro equipaje, ¿no? Como humanos al nacer, y distinguió 2 tipos de amor. Y distinguió el amor ternura,
que es el amor paterno-filial, el amor entre humanos, entre pares, ¿sí? El amor del cuidado, ahora las veremos todas, y distinguió otro amor sin el cual también como emoción igual la especie no se hubiese mantenido, que es el amor erótico. ¿Sí? Entonces habla de 6 emociones básicas de las cuales ella y su equipo pudieron distinguir cómo se activan a través del cuerpo, ¿sí? Donde nosotros, todos los humanos, tengamos los estudios que tengamos la edad que tengamos incluso, porque esto se ha estado trabajando con niños muy pequeños también, ¿sí? No necesitamos tener ni una cultura, necesitamos nada más que ser humanos, ¿sí? Poder acceder a conocerlo. Distinguió cómo se manifestaba y cómo se ponía en movimiento la emoción a través de la respiración, porque cada emoción tiene una respiración concreta, a través de la postura corporal, los gestos y el movimiento, o la dirección o tendencia de movimiento, y también a través de la expresión facial, ¿sí? Así que ella, lo voy a personalizar en ella porque ha sido la que lo ha dado a conocer al mundo, aunque viene de un equipo de personas mayor. Pero como tres patrones, ¿sí? Efectores, porque son los que hacen que se active la emoción dentro nuestro, que es inconsciente, o sea, aparece. Lo que pasa que a través de este conocimiento lo que nosotros podemos hacer es reconocerlas, ¿sí? Y podernos darnos cuenta de una forma más objetiva, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque muchas veces no sabemos lo que nos pasa, porque las emociones vienen todas mezcladas. Entonces, estos 3 elementos que caracterizan a todas las emociones y que cada una tiene las suyas particulares son la respiración, la postura corporal y la postura corporal, la dirección de movimiento y también las tensiones musculares asociadas a cada una de las emociones y la expresión facial. Todas las emociones o cada una de estas emociones tiene una manifestación, pero no solo una manifestación, sino que en el rostro, digamos, en la zona superior, en los ojos y en la zona mandibular y de la boca, que nos hacen ver las cosas diferentes, ¿sí? Porque depende de cómo pongamos nosotros los ojos, vamos a ver más enfocado, más desenfocado, vamos a mirar para adentro, vamos a mirar para afuera en grande, ¿sí? Y todo eso se manifiesta pues, en cada una de estas emociones y está muy bien descrito, ¿sí? Y no solo descrito, sino hecho cuerpo, ¿no? A través de Alba Emoting. ¿Vamos bien por aquí? ¿Sí? Vale. Entonces, son emociones básicas, ¿por qué? Pues porque vienen con nosotros desde el origen, ¿sí? Y otra cosa que nos favorece este modelo es que ella dice, estas 6 emociones son las, como los colores básicos, son los que nosotros traemos como equipamiento. ¿Para qué? Pues para adaptarnos al mundo y para sobrevivir, ¿sí? Ahí donde estemos. Y que a todos los que estamos aquí, si somos del ámbito de la psicología, coaching, etcétera, ya sabemos esto. Y cualquier otra emoción que no sean estas 6, que no sean miedo, rabia, tristeza, alegría, ternura ni erotismo, son una mezcla de alguna de estas, de por lo menos 2 de estas, en proporciones distintas, en intensidades diferentes, y eso hace una coloratura emocional impresionante. Y lo que podemos ir haciendo, y lo podemos hacer de forma más teórica si queréis, pero lo podemos hacer sobre todo corporalmente, es ir desgranando detrás de cada una de las otras emociones que no son estas básicas, que ella le llama mixtas, qué componentes llevan, porque eso nos da un montón de información de qué es lo que está viviendo dentro nuestro, que luego va a tener el nombre de vergüenza, va a tener el nombre de envidia, va a tener el nombre de curiosidad, va a tener el nombre de lo que queráis, ¿sí? Va a tener diferentes nombres, pero conocer cuáles son los componentes básicos, que es como si hiciésemos una degustación de un vino o probásemos cualquier
una crema, ¿no? Y digamos, ¿esto qué tiene? ¿Un toque de qué? ¿No? De esta, de la otra, porque eso nos da una información muy valiosa. ¿Y qué información valiosa nos da? Bueno, cada una de las emociones básicas nos trae un mensaje, ¿no? De cómo nosotros nos estamos relacionando con el mundo, de cómo estamos recibiendo, procesando y respondiendo a los estímulos externos o a los estímulos internos también, ¿sí? Cuando recordamos, pensamos, etcétera, y sentimos lo que está dentro nuestro. Antes de cómo hablar de cada una de ellas, no sé cómo vamos a avisarme del tiempo porque no he mirado ni cuándo he entrado para que no me alargue mucho, luego podemos seguir hablando, ¿vale? Pero otra cosa súper importante es que ninguna de las emociones, ninguna de estas es ni buena ni mala, ¿sí? Ni positiva ni negativa. Y eso creo que es igual, ya estamos de acuerdo aquí, pero no venimos de una tradición y una cultura de verlas así, las emociones. ¿Sí? De hecho, en realidad, estas 6, si lo miramos desde las gafas tradicionales, hay 3 que diríamos que son negativas y 3 que son positivas. ¿Sí? Diríamos que igual el miedo, la rabia y la tristeza son de las negativas y las otras son positivas. Entonces, desde aquí no hay ninguna que tenga, no vamos a juzgar nunca la emoción, ¿sí? Porque en sí misma la energía que trae esa fuerza emocional viene para bien, está en nosotros para construir la vida, para acompañarnos en la vida, ¿sí? No viene para hacernos daño ni a nosotros ni a los demás. Ahora bien, como nunca lo aprendimos así, ¿sí? Y hay algunas que son más incómodas, otras más cómodas, al final todos tenemos experiencias subjetivas en relación a la vivencia de la emoción, ¿sí? Más allá de lo que biológicamente nos vayan produciendo. Hay muchas, hay algunas, ¿no? Que han sido juzgadas como malas o como que no las tenemos que vivir. Y eso es lo primero que a través de Albermoting sacamos de un plumazo, ¿sí? Porque cada una nos lleva a un espacio energético, a un espacio de posibilidades necesario e imprescindible para la vida, ¿sí? Y yo, con los años que llevo trabajando con esto, no solo trabajando a nivel teórico, sino que esto es una puesta en movimiento, ¿sí? Esto es una experiencia vívida, ¿sí? Y entramos y vamos distinguiendo una a una cada una de estas 6 emociones a través de los patrones que os decía, de respiración, de postura, de movimiento y expresión facial. Lo que sí he ido comprobando y luego han ido apareciendo como las teorías y modelos que lo avalaban de alguna manera, es que la emoción en sí misma no es buena ni es mala, lo que sí va a depender de cuál es nuestro nivel, el nivel de conciencia, de vibración o de calibración, como lo que vamos a llamar de la persona que está viviendo la emoción, va a tener una frecuencia más baja esa emoción o va a tener una frecuencia más alta. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? O sea, la misma emoción puede estar en baja frecuencia o en alta frecuencia. Y lo voy a poner con una positiva, por ejemplo, ¿sí? Una de las tradicionalmente positivas. La ternura, que sería como el amor al que todos, bueno, aspiramos, ¿no? Porque la verdadera conciencia es amor incondicional en su máxima pureza. Esa sería la calibración más alta de ese amor-ternura, digamos. Donde esa recepción y ese cariño, esa aceptación, ese acogimiento, ese cuidado, ¿sí? Propio y de los demás es incondicional. Estés como estés, pase lo que pase, ¿sí? Sea como sea, tengo el corazón abierto, ¿sí? Para acoger y abrazar eso sin juicios, ¿sí? Con la máxima capacidad de
de amor incondicional posible. Esa sería como la más altísima vibración y seguramente hay palabras que lo describen todavía con más alta vibración. Si lo miramos como en bajita vibración, que diríamos que son como las luces y las sombras de cada una de estas, el amor-ternura puede ser un apego muy grande, ¿sí? Porque es como te abrazo y te quiero para mí y te quiero tanto que casi te ahogo, ¿sí? Es cuando yo necesito el abrazo, necesito el querer, necesito el tener a las personas cerca, necesito el cariño y eso para sobrevivir. ¿Se entiende ¿sí? La diferencia? Lo mismo, por ejemplo, con la rabia, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner la otra polaridad, digamos, que en cualquier caso además sería como la otra polaridad con las que yo trabajo de la ternura. La rabia en su vibración más baja y en su parte más oscura mata, ¿sí? Porque pone foco, tiene fuerza, tiene dirección, va hacia adelante, va hacia conseguir lo que quiero, y si lo que quiero está en tan bajita vibración que es a costa de lo que sea, me da lo mismo, puedo destruir todo lo que se me ponga delante, ¿sí? En su más alta vibración, la misma energía de la rabia en sí misma, ¿sí? En su mayor brillo, es esa fuerza que nos impulsa, continúa impulsando hacia adelante, poniendo la mirada con el foco bien dirigido a un punto, para ir superando y avanzando en nuestro propósito más alto, ¿sí? Y para el bien mayor de toda la humanidad. Entonces, ahí es cuando hay emprendimientos como los de Elena, por ejemplo, que va caminando hacia una dirección que es buena para todos, ¿sí? Donde en el camino voy a ir encontrando la manera de ir llegando, ¿sí? Pero si lo miramos a nivel emocional, de las 6 emociones básicas, la única que tiene esta fuerza de impulsarnos y de ir traspasando los entrebancs, como se llaman, las piedras que se nos ponen en el camino, esa es la rabia, ¿sí? Pero en su luz tiene toda ese poder de avanzar hacia propósitos superiores al ritmo que haga falta, ¿sí? Y con foco, dirección y claridad. Eso es lo que tiene, es parte de lo que tiene la rabia como energía emocional básica. ¿Cómo vamos? Igual de momento... Llevas 17 minutos, Carmen. Gracias, Ovidio. De nada. ¿Qué más os cuento? ¿Os parece que hagamos como esta visión de las 6? ¿Sí? Vale, hemos visto Si tenéis alguna pregunta también podéis hacerlo, ¿eh? Yo no sé si va a dar tiempo que hagamos la de las 6. Eso es. Claro. Entonces, yo creo, si te parece, que como ya llevas 18 minutos según Ovidio, que es un perfecto cronometrador de los tiempos. Me he propuesto mirarlo, pero... No, pero cuando uno fluye, fluye. Y yo te entiendo perfectamente. Si te parece, Karma, vamos a dar paso a Ovidio y a José Ramón y luego ya entre todos, con las preguntas, seguro que habrá tiempo de que ampliemos cualquiera de las otras. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Porque desde luego nosotros ganas de seguir escuchándote 3 horas tenemos, pero sí que como hoy sois tantos ponentes, vamos a intentar un poquito establecer tiempos y luego ya en el diálogo nos dejamos ir porque tenemos la suerte que el colegio nos suele dar permiso para alargarnos. Perfecto. Mil gracias. Para cerrar así redondito, como hemos hecho esta pareja que eran ternura y rabia, Sí. daros 2 parejas más. ¿Vale? Muy bien, muy bien. No son teóricas, sino que nacen de algo muy orgánico y natural, ¿sí? La otra pareja serían la tristeza y la alegría, ¿sí? Que es también bastante natural, digamos, como los yin-yangs, ¿sí? Elena también habla del yin-yang, pues aquí lo mismo. Y la tercera pareja es el miedo y el erotismo, que parecen una pareja muy extraña, pero es una pareja deliciosa, ¿sí? Porque
ya veremos el por qué, porque va a salir seguramente más adelante. Así que Sí, muchas sí. gracias. Muchísimas gracias. Así nos dejas además con el gusanillo de quiero Vamos, más, quiero ahí más. va, exactamente. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Bueno, señor don Ovidio Peñalver, todos tuyos somos. Muchas Bueno, gracias. me estoy limpiando las gafas a ver si os veo bien, porque a estas horas del día ya hemos visto mucho. Bueno, pues un placer estar aquí con gente además conocida, mucha de ella, algunas los conocemos, ¿verdad? Otros no. Y me ha encantado escuchar lo que dice Karma, porque mi objetivo en estos voy a estar pues 20 minutos más o menos, si os parece, hasta y media, ese es mi reto, para que luego quede media horita de debate final. Efectivamente, aquí hemos visto un análisis como muy a nivel individual de cómo vivimos nuestro mundo emocional, ¿verdad? Y hay muchas más melones que yo quiero abrir que probablemente luego José Ramón nos va a ayudar a cerrar. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un mundo sentimental, de los sentimientos a nivel individual, pero ¿qué diferencia hay entre la sensación física, cómo lo noto yo en el cuerpo, como decía Karma, en la respiración, la postura, el movimiento, la expresión facial, la tensión muscular, versus lo que puede ser una emoción? Porque la emoción probablemente es cuando yo ya he racionalizado y he puesto la etiqueta de me siento con miedo, rabioso o siento ternura, pero incluso qué es un estado de ánimo y qué diferencia tiene con una emoción. Esta es una distinción que creo que debemos de aclarar, y no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, que es de lo que yo os vengo a hablar. Es decir, a nivel colectivo sería, ¿y los equipos sienten? Y podemos hablar de un equipo como un sistema vivo, abierto, caótico, y podemos decir que tiene un mundo emocional, por ejemplo, una familia, por ejemplo, una ciudad, por ejemplo, una cultura o una comunidad de vecinos. Y estoy hablando de un sistema en el sentido de que sus miembros tienen interrelación entre ellos y tienen cierto orgullo de pertenencia y tienen cierta identidad. No es el grupo o la agrupación que está un día en el cine, esa probablemente no tiene una emoción, o tiene la emoción de rabia pues porque la película te la está transmitiendo. Pero hablamos de un equipo configurado que tiene, digamos, un alma común. Podemos hablar de un sistema. Y ahí es donde yo quiero poner el foco. ¿Hasta qué punto los sistemas sienten? De hecho, si tú pones en Google emociones colectivas, aparece mucho de emociones y luego aparece mucho de colectivos, de qué es un equipo, fases por las que pasa un equipo, de tipos de sociedades, pero hay muy poco que tenga que ver con la emocionalidad colectiva. Y ese fue un poco mi desafío hace 13, 14 años cuando empecé a investigar en ello, y de ahí salió el libro precisamente de emociones colectivas. Entonces, por hacer un pequeño preámbulo, por ejemplo, Kurt Lewin, como fundador, entre otros muchos, de la psicología social y de la dinámica de grupos, ya empezó a hablar de esa suerte de emoción colectiva, pero no terminó de clarificarla, ni dijo cómo se evaluaba, ni cómo se intervenía, ni hizo ninguna tipología. Por ejemplo, Jacob Levi Moreno, cuando habla del psicodrama y del sociodrama y empieza a trabajar con agrupaciones, habla de un concepto que es el tele o telé, que viene a ser un poco esa suerte de emocionalidad colectiva. El propio, pues Freud habló también en la psicología de las masas de hasta qué punto la masa en sí mismo, como un organismo vivo, también tiene un sentir que además se contagia muchísimo entre los elementos de ese colectivo. Y luego ha habido cantidad de antropólogos, de sociólogos, que de alguna manera también han hablado de, a nivel colectivo, cómo siente un pueblo, o de alguna forma cuánto de, digamos, de emocionalmente está orientado en un sentido u otro. Por otro lado, y con esto concluyo este preámbulo un poquito largo, está de alguna manera también demostrado que la emocionalidad de un equipo contrae talento o libera talento. Es decir, el mismo equipo, con las mismas variables, con los mismos recursos, con el mismo número de personas, en el mismo sector, haciendo lo mismo, puede llegar a tener hasta un 25% más de productividad o eficiencia que otro equipo. Entonces hay una variable ahí invisible que es como un secreto a voces, que es la emocionalidad colectiva.
Es decir, ¿por qué ha habido guerras que un ejército mucho más pequeño ha podido ganar a otro ejército mucho mayor y probablemente mucho más armado? ¿Por qué hay equipos que básicamente tienen los mismos recursos, equipos comerciales, por poner un ejemplo, y un equipo tiene una productividad, una eficiencia que es casi el del doble a la del primer equipo? Y probablemente es porque ese estado de ánimo colectivo, insisto, contrae talento o libera talento. Y en ese sentido, bueno, os voy a poner una pequeña presentación que nos ayuda a ello, a entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces deberíamos de estar viendo ahora en pantalla, sí, ¿verdad? Una diapositiva que pone 3 emociones colectivas, fenomenal. Vale, pues entonces la idea ¿cuál es? Es un secreto a voces que, por ejemplo, en una familia, y además lo notamos, o en un departamento hay emociones. Hay unas emociones que se permiten y otras que no. Unas emociones que llegan y salen, porque las emociones duran poco, ¿verdad? Y entonces, pues viendo una película o celebrando un cumpleaños podemos estar muy contentos, o en una reunión donde estamos valorando hacer un ERE, pues podemos estar como muy tristes o como muy preocupados. Y esas emociones a lo largo del día o de la semana, pues hay muchas. Podemos tener una emoción cuando vamos con nuestra pareja de viaje maravillosa, o cuando estamos en un equipo de fútbol y nuestro equipo marca un gol, o cuando estamos en una fiesta o estamos en una boda. Entonces hay emociones que de manera colectiva a ese sistema, sea una pareja, un grupo o una muchedumbre, la puede embargar de alguna forma. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que hay emociones que o bien por su fuerza o bien porque se repiten en el tiempo terminan generando un estado de ánimo. Y esta distinción es importante. Tanto a nivel individual como a nivel colectivo, hay familias que han tenido una pérdida, imaginaros, de un bebé, por poner algo muy dramático, y evidentemente se va a instalar esa emoción de la tristeza y de la rabia, probablemente se va a instalar como un estado de ánimo que va a durar semanas, meses y a veces años. Y esto ocurre a nivel colectivo, en un pueblo, por ejemplo, puede ocurrir después de un desastre natural, después de una guerra. ¿Qué os voy a contar del pueblo, del pueblo judío después de las barbaridades que sufrieron? Por decenas se ha quedado un estado de ánimo que luego discutiremos si es de resignación y o resentimiento, siguiendo la tipología que os voy a plantear a continuación. Entonces, esto ocurre también con desastres naturales. Esto lo vivimos, si os acordáis, y ya hace un montón de años con las Torres Gemelas, el miedo que teníamos, cómo en los aeropuertos se empezó a poner un montón de filtros y cómo hubo a nivel colectivo miedo, pánico, y esto cambió normativas, incluso hábitos a la hora de viajar. ¿Qué os voy a contar? Pues con guerras que estamos viendo todos los días o con el COVID. Imaginaros pueblos que han sido muy castigados. Y el COVID a nivel incluso global, podríamos hablar de una emocionalidad de Gaia, si es que queremos entender la Tierra como un ser vivo, como algunos plantean, ¿verdad? Entonces, dicho eso, esos estados de ánimo también pueden ser positivos. Positivos en el sentido de que todas las emociones de mover traen una información. Incluso la tristeza, la rabia te permiten, pues efectivamente, tener acciones a continuación. Ahora, en el sentido más clásico de positivo y negativo, podemos decir que hay emociones que pasan a ser un estado de ánimo que libera talento más que contraerlo. La tristeza contrae, hace que te metas hacia adentro, aunque desde ahí puedes pensar qué vas a hacer y en ese sentido es muy positiva, pero a lo mejor digamos que hay emociones, imaginaros buenos datos económicos sostenidos en el tiempo que generan tranquilidad en determinadas sociedades, que empecemos a gastar lo ahorrado, que empecemos a tener confianza, que empecemos a invertir, a emprender. Fijaros aquí la psicología de la economía a nivel colectivo como es vital, o el nacimiento de una criatura, la emoción colectiva que puede traer a esa familia y a esa familia extendida. Es una emoción que pasa a ser un estado de ánimo, o como veíamos el tema, bueno, esto tendría un análisis en profundidad, como veis, realmente interesante y muy poco estudiado. Entonces, siguiendo a Rafael Echeverría, que muchos de los que estáis aquí conocéis bien como uno de los padres del coaching ontológico, junto a Julio Olaya y algunos otros previos como Flores o Maturana, que comentaba Karma hace un rato, ellos hacen una clasificación de
de estados de ánimo, no de emociones. Es decir, yo en un día, sea una persona o un equipo, puedo tener un montón de emociones que vienen y van, sin embargo, en las últimas semanas o meses puedo estar en determinado estado de ánimo, que es como mi trasfondo desde el cual observo yo la realidad y eso me contrae talento, me libera talento, me hace ver una realidad u otra. Pues eso a nivel colectivo pasa exactamente igual. Podríamos decir que hay equipos que están resentidos, donde por lo que fuera el rencor y la rabia se han quedado y tendrán sus motivos y tendrán sus creencias limitantes o sus creencias asociadas a ese estado de ánimo y eso implicará determinados comportamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante una facticidad, algo que ha ocurrido, hay equipos que se resisten, que se han quedado con rabia y rencor como emociones y pasan a este estado de ánimo de resentimiento. O ante la misma situación, un equipo lo puede digerir, lo puede analizar, puede querer aprender de ello, se puede hacer resiliente y lo puede vivir de verdad con serenidad y armonía sostenida. Esto lo podríamos llamar paz. Entonces, ¿de qué depende que un equipo lo viva de una forma u otra? Pues de lo consciente que se haga de ese estado de ánimo que se está generando y de alguna manera de cómo lo verbalizan y de qué actividades hacen por modificarlo. Y ahora veremos brevemente alguna. De la misma manera, hay otros dos estados de ánimo que puede tener una persona o un colectivo, un sistema, un equipo, ante aquello que podríamos hacer y aún no hemos hecho. Podemos caer en la resignación, que es como que las emociones de la sumisión y la renuncia, que duran poco, se mantengan en el tiempo y se convierten en resignación. Podría dejar de fumar, pero no quiero. Hay equipos que podrían ser más productivos, pero caen en no podemos, nos da pereza, no es el momento, ahora no es el momento y se resignan, sabiendo que podrían hacerlo distinto, mantienen su manera de hacer. Y hay otros equipos que ante la misma posibilidad pasan a la acción, planifican y de alguna manera caen en la ambición, entendida en el mejor de los sentidos este estado de ánimo, que sería superación, crecimiento. Entonces, claro, ¿cuáles son los estados de ánimo que contraen talento? Pues obviamente resentimiento y resignación. ¿Cuáles son los estados de ánimo que aquí liberan talento? Paz y ambición. Aquí sí que yo me mojaría y diría que hay estados de ánimo más positivos y más negativos, aunque probablemente es normal pasar por cierto resentimiento cuando tienes rabia porque crees que ha habido algo injusto. El asunto es no quedarte ahí encasquillado. Es decir, que esa emoción no pase a ser un estado de ánimo. Como emoción es positiva, como estado de ánimo ya podría ser restrictiva. Vemos ahí la diferencia, ¿verdad? Y lo mismo entre la resignación versus la ambición. Bueno, pues si entendemos que un equipo, al igual que una persona, puede tener en su trasfondo de su mindset, de su mapa mental, estos estados de ánimo, esto provoca o anima a la acción. Y entonces aquí sí vemos de una forma muy clara cómo encaja este modelo, lo que os estoy contando, con el modelo de inteligencia emocional que la cátedra presenta. Entonces, por ir concluyendo, podríamos decir que los dominios de un sistema, es decir, las 4 gafas que yo como coach de equipos, como psicólogo social, como alguien que quiere intervenir a nivel colectivo tendría que tener, o sería importante que tuviera, son las mismas que tengo a nivel individual, como psicoterapeuta, por ejemplo. Y es, yo observo de manera simultánea cómo es el cuerpo de mi cliente, de mi coachee, de mi paciente, de mi consultante, en un equipo, en un sistema que es el cuerpo, la psicogeografía. La psicogeografía es, de alguna manera, cómo es el entorno en el que habita ese sistema, cómo se visten, cómo manejan los tiempos, cómo ventilan los lugares en los que están, qué sistemas informáticos utilizan. Eso es lo más aparente, ese es el cuerpo de un sistema. Y esto es bueno observarlo, porque desde aquí vamos a ver que tiene correlación con los otros dominios y podemos terminar devolviendo a un sistema cómo es que hace y que tome conciencia de ello para cambiarlo y provocar acción. Entonces, el cuerpo es esa sensación física que yo decía, que todavía no es una emoción, porque para que sea una emoción le tengo que poner algo de razón, tengo que hacerla consciente.
Aquí podríamos hablar entonces de la emoción colectiva de un equipo, de un sistema. ¿Qué emociones se permite? ¿Cuáles no? ¿En qué estado de ánimo está? Hay equipos que no se permiten la tristeza, aunque pierdan un buen cliente, aunque, pues qué sé yo, se vaya un compañero del equipo, está mal visto o el liderazgo no permite que se hable de la pérdida. Hay equipos que están en un estado de ánimo de resignación o de resentimiento después de una fusión o que están en ambición. Esto es interesante observarlo y luego intervenir en ello, obviamente. Continúo. Un sistema a nivel colectivo, además de tener sensaciones, un cuerpo, estamos como humanizando un sistema, ¿verdad? Podríamos decir que tiene cabeza. ¿Y la cabeza con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con las narrativas, tiene que ver de alguna forma con las creencias positivas, inhibidoras, con los valores. Hay equipos que los observas y hablan solo del pasado, otros hablan del futuro. Hay equipos que se están comparando permanentemente con otros, hay que miran al mercado, hay otros equipos que miran hacia adentro, hay equipos que utilizan mucho entre ellos el pero, el es que, otros que utilizan en cambio el además, el también. Entonces, escuchar el lenguaje que genera realidad, la narrativa, influye de alguna manera en cómo se sienten, influye en cómo actúan, el cómo actúan influye en cómo se sienten, en cómo piensan, y al final aquí hay una suerte de correlación entre estos tres dominios donde puede haber un sentido descendente y ascendente. Es como decía William James, ¿yo corro porque tengo miedo o tengo miedo porque corro? ¿Qué es primero? ¿La acción? Y luego le pongo cabeza y entonces digo, tengo miedo y por eso estoy corriendo, o de repente digo, uff, la serpiente me va a picar, qué miedo, y me pongo a correr. Y probablemente lo que demuestra la ciencia psicológica es que ocurre en todos los sentidos. Y por eso cuando yo intervengo, toco una tecla dentro de un equipo y a nivel individual en cualquiera de estos tres dominios, influyen los otros porque tiende a haber una estructura de coherencia. Y para que veáis que esto se asemeja mucho, y voy concluyendo, al esquema que tenemos de inteligencia energética, aparecería un cuarto dominio, que por qué no tiene que ver con la parte más espiritual, que tiene que ver con lo que podríamos llamar el alma del sistema. Podemos decir que hay sistemas que tienen mayor conciencia de sí mismos, incluso que tienen un mayor grado de evolución o de resonancia en los términos que contaba antes Karma, o de vibración, y que tienen una identidad y que les hace diferente de otros, y eso es diferente a la suma o a la media de las partes, es decir, es como una personalidad de esa familia, de ese equipo, de ese sistema, y es su esencia que se mantiene aunque vayan cambiando los elementos del equipo. Entonces, al final, nosotros a la hora de intervenir en un sistema, pues como psicólogos sociales, ambientales o como coaches de equipo, la idea es provocar con reflexión y con pregunta y con ejercicios que esos equipos, esos sistemas, que muchos de estos cuatro elementos ya conscientemente saben cómo son y cómo los tienen, el reto ¿cuál es? Que la parte inconsciente, que también la tienen más oscura, pase a ser consciente. Por lo tanto, el equipo pasa a ser más poderoso, en el sentido de que al conocerse mejor tiene más poder de actuación. ¿De acuerdo? Poder en el mejor de los sentidos. Y esta probablemente sería, digamos, el objetivo, el reto a la hora de intervenir a nivel sistémico, donde vemos que la emocionalidad de lo que hablamos hoy inevitablemente tiene que ver con la parte más física, la parte más mental y la parte, digamos, más espiritual. ¿Por qué no? Y ahora ya sí, os iba a poner un vídeo que no os lo voy a poner. La manera de intervenir es que el equipo, que el sistema tome conciencia a nivel individual, es igual. ¿Qué emociones tengo? ¿Cuáles no? ¿En qué estado de ánimo estoy? Para eso es inteligencia colectiva, autoobservación. En segundo, me hago cargo y responsable de que este estado de ánimo lo he generado yo como equipo. Nadie me lo ha, digamos, inyectado. Este equipo lleva resentido un año desde que nos compraron o nos fusionamos. Bueno, pues esta emoción llevada a estado de ánimo es nuestra, ¿vale? Entonces, una vez que me hago cargo de cómo me siento como sistema, defino y paso a la acción. ¿Qué voy a hacer para cambiar esa emocionalidad colectiva? Y luego, de alguna manera, evalúo, y esto es algo que se recicla. Este es un trabajo muy bonito para hacer a nivel colectivo y que se hace realmente poco. ¿De acuerdo? Y ahora ya sí que concluyo, hay muchas herramientas muy concretas
que tienen mucho que ver con lo que nos contaba Karma de cuerpo y movimiento que se hacen a nivel colectivo. De hecho, ALBA, hasta donde yo conozco, se hace a nivel colectivo y es más potente que a nivel individual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí el foco se pone en un sistema y desde la biodanza tú puedes poner un equipo a danzar y hay distintos objetivos a trabajar y podemos trabajar con equipos muy grandes o más pequeños. Tenemos las disposiciones al movimiento. ¿Cuánto de tierra, de aire, de agua, de fuego hay en este equipo? ¿Y qué necesitaría tener para alcanzar los objetivos que necesita? La danza primal, trabajando con centros energéticos. Podemos hablar de centros energéticos en un sistema, ¿por qué no? Igual que lo hacemos a nivel individual. El movimiento expresivo, el movimiento auténtico. Hay multitud de intervenciones desde el cuerpo que como veis, son más bottom-up. Empiezas trabajando el cuerpo y de ahí surge la emoción y significas o resignificas. Y desde mi punto de vista son más rápidas y más eficaces que el enfoque clásico que es top-down. Vamos a ver qué creencias hay, cambiemos las creencias y cambiará la emocionalidad. Y terminas hablando de emociones desde la cabeza, pero no se sienten. Y para que un equipo sienta en qué emoción está, les tienes que poner a moverse y a danzar en algún momento dado, aunque esto suene atrevido y un poco alternativo. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quería compartir. Veo que son y 30, he controlado bien el tiempo y creo que es muy complementario a lo que nos ha contado Karma, ¿no? Muchísimas gracias, querido. Te iba a decir Ángel de la Guarda Izquierdo, pues voy y te lo digo. Es que él y yo tenemos nuestro lenguaje. Porque así es Ovidio, así de preciso, así de exacto. Muchísimas gracias por esta visión tan holística que no hace más que corroborar esas visiones complementarias que todos tenemos y que aquí en la cátedra pretendemos aunar y ofreceroslas todas. Muchísimas gracias, Ovidio. José Ramón, somos todos tuyos. José Ramón nos va a hablar de inteligencia energética y emoción y sobre todo de comunicación no violenta también. Creo que tenía muchas ganas de contarnos. Bueno, ahora nos dirá él. Muchísimas gracias, José Ramón. Adelante. Quería aclararle que yo voy a dar la ponencia desde los conocimientos que tengo como profesor universitario de psicología del lenguaje, de psicología de la emoción, de historia de la psicología, que la estoy dando ahora actualmente en la UNED, psicología del desarrollo, que también que me permite tener una visión desde que nacemos hasta que morimos del ser humano, de psicología evolutiva, que también le he dado, que es de psicología del desarrollo y psicología de la memoria. Es decir, esos son un poco las disciplinas que yo abarco a nivel universitario y quizás me permite tener esa visión multidisciplinar. Para mí hay dos razones por las que yo hice la carrera de psicología. Yo había estudiado ciencias empresariales, pero carecía de conocimiento en el tema del lenguaje, la importancia que tenía el lenguaje, y tenía esa intuición de que no estamos utilizando el lenguaje de forma correcta. Ahora que dio esa asignatura, pues puedo decir por qué, pues ya si algún día hablamos sobre el lenguaje y también la emoción. Eran los dos grandes conocimientos que después como COA desarrollé también de la ICF, pero son quizás yo creo que los dos grandes conocimientos del ser humano para adaptarnos mejor a este mundo en continuo cambio. Una vez dicho esto, como profesor, siempre que hablo de algo, de un constructo como puede ser el de emoción, y en este caso de inteligencia energética, me gusta pues tratar de definir realmente de lo que estamos hablando, porque a veces estamos hablando de algo y no sé si se ve. Lo primero, decir que cuando estamos hablando de qué es una emoción, es un proceso psicológico que nos permite adaptarnos al mundo que está cambiando y nos permite sobrevivir. La función principal de las emociones es la adaptación a este mundo en continuo cambio. Esa es la función principal de una emoción. Nos permite ver que si viene un león hacia nosotros, de forma automática voy a salir corriendo o voy a tener una reacción que a lo mejor en un principio necesita de una valoración. Entonces, casi todo el mundo sabe lo que es una emoción hasta que tiene que describirla o te la tiene que definir. Cuando la tiene que definir es mucho más complicada. Yo lo que hago es que hay una serie de procesos que están en el mundo emocional. Unos son los estímulos relevantes, hay unos estímulos que nos producen emociones y otros no. Hay un proceso valorativo, que es el aspecto ese más cognitivo,
que también nos obliga a, a hacer una valoración de esas emociones. Después también hay una activación, que esto tiene que ver, que ahora lo vamos a definir con los cambios fisiológicos, que aquí yo pongo esa variable de energía. La expresión emocional, que son los patrones expresivos que tenemos de comunicación, y los efectos motivadores. Es decir, estos son los procesos que implican toda emoción, a nivel muy resumido. Entonces, dentro de las emociones nos encontramos que tenemos estos 4 grandes elementos. Cambio fisiológico, cada emoción tiene su reacción propia. Tenemos una tendencia a la acción, hay una respuesta, un afrontamiento ante, no es lo mismo el miedo que la ira a nivel de afrontamiento. Hay una experiencia subjetiva que tiene que ver con los sentimientos, y hay un análisis del proceso de la información que tiene que ver con esos procesos cognitivos de interpretación. Esto quizás para mí sean los grandes procesos que intervienen. Hay emociones que son menos cognitivas, como es el asco, que otras, como puede ser la vergüenza. Entonces, para mí esto es, creo que va definiendo lo que son las emociones. Desde un punto de vista multidimensional hay 3 grandes dimensiones: cognitivo-subjetiva, conductual expresiva y fisiológica adaptativa. Dándole más importancia a cada una de estas dimensiones, nos vamos a encontrar diferentes teorías o paradigmas que explican las emociones, según dónde centre su conocimiento, ¿no? Dónde focalice la atención. Y después también, aquí ya empezamos con el tema que a mí me interesa, la valencia afectiva y la activación emocional. Aquí es interesante porque aquí lo que yo quiero poner en valor es la relación que hay entre las emociones y el constructo de inteligencia energética. Valencia afectiva quiere decir que nosotros las emociones las podemos vivir de forma con un tono hedónico, positivo o negativo. Una emoción positiva, pues, el amor, la felicidad, la alegría. Y sin embargo hay otros con un tono negativo, como puede ser la tristeza, la ansiedad, la hostilidad, los celos, el asco. Ahí lo verán ustedes, las positivas están en azul, las negativas. Pero lo más que me interesa ahora es la activación. Es decir, cuando estamos hablando de activación, estamos hablando de la fuerza biológica, de la energía que impulsa nuestra conducta. La primera persona que habló de ello, la primera persona que utilizó el concepto, el constructo de activación fue Elizabeth Duffy, que fue la primera investigadora que utilizó el término de activación para referirse a lo que son los cambios fisiológicos periféricos. Es decir, nosotros a través del registro de esos cambios, y veremos ahora algunos de ellos, algunos ejemplos, podemos ver que hay una movilización entendida como una energía que está presente en el organismo y que nos permite llevar a cabo una conducta o afrontar una conducta. Entonces, emoción y energía activación, emoción, energía son palabras que están unidas, que hay una correlación. A mí me gusta el concepto de lo que es activación periférica o dorsal, que es la propuesta que hace esta autora, Elizabeth Duffy, en un principio. Ella plantea ante una única dimensión que hay una activación general del organismo que nos permite responder. Pero después, si seguimos desarrollando, hay una activación que incluye diferentes partes de nuestro sistema. Está el sistema nervioso central, ahí influye la ínsula anterior, el otro día se comentó esto, está la amígdala, la corteza orbifrontal, está la corteza cingulada. Tenemos el sistema nervioso autónomo, que tenemos sobre todo el más importante, el simpático, que es lo que hace que de repente mi frecuencia cardíaca aumente o que aumente la presión sanguínea. Y después tenemos también el parasimpático, lo que hace es estabilizarlo, es decir, relajarlo. Y finalmente también tenemos el sistema nervioso somático, que tiene que ver con la tensión muscular o con la actividad motora. Entonces, todo esto aparece en el mundo emocional. Fíjense este modelo psicocomplejo que hace referencia a alta activación o baja activación. Cuando la alta activación tiene que ver con el placer, nos encontramos emociones como la alegría, el entusiasmo, el amor, la felicidad. Cuando estamos hablando de baja activación, nos encontramos pues emociones como la satisfacción, la serenidad, la relajación, la calma. Cuando hablamos de displacer, las emociones de baja activación son el aburrimiento, la depresión, el desánimo, la tristeza. Y cuando estamos hablando de alta activación, el asco, la ira, el estrés, la ansiedad. Es decir, son formas diferentes de activación de energía de nuestro cuerpo. Por eso la energía es fundamental
en este proceso. Fíjense en este también, aquí hablamos de la activación y el rendimiento. ¿Por qué les explico esto? Porque muchas veces pensamos que la activación y el rendimiento, una alta activación da un alto rendimiento, y eso no es así. Es decir, igual que es malo tener una baja activación para un rendimiento, también puede ser malo el hecho de tener una activación muy alta. ¿Por qué? Porque nos dificulta canalizar tanta energía. Entonces, cada persona tiene que tener un umbral, saber dónde está. Aquí vemos la teoría, ¿no?, de la U invertida, donde el mayor rendimiento se da en aquellos niveles de activación que son medios, y cada uno tiene que buscar su umbral. Esto es importantísimo para estar equilibrado. Funciones de las emociones: adaptativas, nos preparan para la acción; social, comunica nuestro estado de ánimo a los demás; y motivacional, facilitan todo lo que son conductas motivadoras. En el tema de la función social, tiene que ver con el hecho de que nuestras expresiones emocionales nos van a permitir predecir el comportamiento tanto nuestro como los demás. Es decir, nos permite facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, permite la comunicación de los estados efectivos y promover la conducta prosocial. En relación a lo que son los efectos motivacionales fundamentales para mí, es decir, motivación, energía, activación siempre está. En cierto grado lo que nos permite son las reacciones emocionales que nos permite determinar la aparición de una conducta que está motivada, que va dirigida a una meta o a hacer que se ejecute con cierto grado de intensidad dicha meta. Entonces, aquí nos vamos a encontrar también, fíjense, la dimensión motivacional, la importancia que tiene. Hay un factor de aproximación, ¿vale? Y hay un factor muchas veces que es todo lo contrario, ¿vale? Ahí los dos grandes ejes. Hay emociones que son apetitivas y por eso las repito, y hay otras que son evitativas, que son aversivas y no las quiero volver a sentir. Antes nombraron ahí el tema de diferenciar el estado de ánimo de lo que es el sentimiento, incluso del afecto, porque muchas veces no tenemos conceptos, algunas veces estos constructos no están muy claros. El afecto es un término genérico que describe cualquier experiencia donde yo hago una valoración. Es decir, un dolor, el placer, los deseos, las emociones son afectos. Entonces siempre va a poseer un tono o una valencia, que puede ser positiva o negativa, y una intensidad. El estado de ánimo, que antes lo estaban diciendo, suele ser una percepción de algo que no tiene inicio ni final y que suele durar, ¿no? Y más bien tiene una intensidad media, más bien. Y el sentimiento, que para mí es muy importante, porque después voy a hablar de ello, es esa experiencia subjetiva de cómo vivo yo la emoción. Aquí es muy importante porque muchas veces confundimos, pensamos que los demás sienten igual que nosotros. La emoción puede ser la misma. Yo puedo tener la misma emoción de miedo que otra persona, pero la forma en que esa persona lo vive puede ser más intensa o menos intensa. Entonces, el sentimiento siempre es subjetivo, es de cada uno. Y para ir terminando, les quiero hablar de un concepto que para mí es muy importante, que es cuando empecé a estudiar lo que es todo lo que tiene que ver con la comunicación no violenta de Rosenberg, me di cuenta de que el ser humano tenemos una serie de necesidades que son universales, y que esas necesidades, si están satisfechas, nos van a producir un tipo de sentimiento, y si no están satisfechas, nos produce otro tipo de sentimiento. Pues cuando hago terapia, yo realmente me he dado cuenta que lo que trato es de analizar qué necesidades no cubiertas tiene la persona que me viene a consulta. Oye, ¿qué necesidades? Hay gente que de repente dice, mira, yo tengo la necesidad de sueño, simplemente de descansar, o tengo la necesidad de estar descansado, o de movimiento, o de contacto físico, todo lo que tiene que ver con el bienestar físico. Hay otra persona que me dice, no, yo necesito bienestar emocional, necesito paz, necesito orden, o necesito simplemente silencio. Mucha gente me viene, es que necesito silencio, me quiero ir a un sitio donde no escuche nadie, a un templo budista. Hay otras personas que necesitan necesidad de identidad, autoestima, autoconfianza. Cuando les estoy diciendo eso vaya tratando ustedes de analizar qué necesidades tienen ustedes que son para ustedes importantes y que no están cubiertas. Tenemos necesidad de autonomía,
elección, espacio, espontaneidad, independencia, libertad. Tenemos necesidades de recreación, entretenimiento, juego, humor, diversión. Tenemos necesidad de realización, exploración, variedad, expresión, evolución, contribución, descubrimiento, aprendizaje, efectividad, reto, de celebración. Qué importante es la conmemoración, el duelo, el ritual, la gratitud, de sentido, en el sentido de esperanza, propósito, orientación. Necesidades relacionales, apoyo, amor, atención, calor humano, cercanía. Pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estas necesidades están cubiertas, cuando yo soy consciente de que tengo esas necesidades y las tengo cubiertas, fíjense los sentimientos que tengo. Tengo sentimientos de afecto. Soy afectuoso, cariñoso, compasivo, comprensivo, simpático. Tengo interés, estoy atento, atraído, curioso, encantado. Tengo entusiasmo, estoy animado, apasionado, deseoso. Estoy inspirado, en el sentido de estar maravillado, de estar pasmado, de gratitud, de felicidad, de euforia, de confianza, de paz y de descanso. Cuando esas necesidades universales que están en todas las culturas no están satisfechas, tengo sensación de desconexión, aburrido, aislado, apático, me siento confuso, estoy dudoso, indeciso, perplejo, aversión, asco, horrorizado, odio, repugnado, irritación, dolor, tristeza, ira, miedo, vulnerabilidad, inquietud y fatiga. Este es el mensaje para mí más importante, que nos demos cuenta que nosotros somos seres emocionales, pero tenemos necesidades que son universales. Cuando esas necesidades universales están cubiertas, como puede ser simplemente descansar o tener la sensación de libertad, de independencia, etcétera, mis sentimientos van a ser positivos. Cuando esas necesidades no están cubiertas, mis sentimientos van a ser negativos. Y estas son las funciones adaptativas de las emociones, las he puesto ahí, no las voy a nombrar, pero simplemente que sepa que hay una serie de funciones: la sorpresa de la exploración, el asco del rechazo, la alegría, la afiliación, el miedo a la protección, la ira, autodefensa, la tristeza, la reintegración. Y aquí están un poco los núcleos de temas relacionados para cada emoción. ¿Por qué? Porque muchas veces hablo con gente y me está hablando de emoción, pero no sabe con qué está relacionada esa emoción. A lo mejor el amor, pues, es el deseo de participar en un afecto, aunque muchas veces no es correspondido. El asco es tomar o estar demasiado cerca de un objeto que es indigente, metafóricamente hablando. La compasión, ser conmovido por el sufrimiento de otro. ¿Vale? Entonces también esto es muy importante, que tengamos ese mayor conocimiento, esa mayor cultura. Necesitamos educar a la población, incluso en el uso de lo que significa la palabra de una emoción determinada. Y ya para terminar, dejarles fíjense, la ira, todas las emociones que están alrededor de la ira: la enemistad, animadversión, antipatía, impotencia, indignación, celo. Muchas veces no sabemos distinguir una emoción con esta. Este es el universo de las emociones. Pues esto se los voy a dejar: la ira. En el caso de la tristeza, todas las emociones que hay: nostalgia, decepción, melancolía, pesimismo, desgana. A veces estamos percibiendo y somos muy abstractos. Solemos generalizar una emoción y no sabemos realmente la diferencia, a lo mejor, entre la tristeza y el pesimismo, o la tristeza y el sufrimiento, o la tristeza y el dolor. ¿Por qué? Porque como no tenemos ese lenguaje, pues es muy difícil tener conciencia de nuestras emociones. Otra emoción importante: el miedo, que está tan presente en nosotros, sobre todo está presente en esta sociedad, que parece que la gente que tiene el poder a través del miedo, el miedo es muy instrumental. El miedo es: el niño le pide la pelota al amigo y no se la da, le pega y se la quita. Entonces, desde el punto de vista moral y ético, pero desde el punto de vista de conseguir las cosas, el miedo es una emoción que utiliza muchas veces el poder. Y después veremos ahí otras emociones como la alegría, que la han nombrado ustedes. Fíjense todas las emociones que hay ahí. Otra que para mí me encanta es la felicidad. Y quizás la más importante, para mí la emoción que más importante, el vínculo afectivo más importante que hay en el ser humano, es el vínculo de apego que se establece entre el bebé y sus cuidadores, que le va a hacer tener una percepción del mundo seguro o inseguro. Y para mí la emoción más importante que hay, que es el amor. El amor, que tiene que ver con el afecto, la autoestima, el cariño, la ternura, enamoramiento, admiración, respeto. Esto simplemente se lo he puesto ahí para poder compartir con ustedes.
y creo que bueno, en 20 minutos he tratado de por lo menos de que se queden con idea de lo que son las emociones y la importancia que hay entre tener satisfechas esas necesidades universales con las que venimos al mundo, que están en todas las culturas, y esos sentimientos que sean positivos o negativos. Qué maravilla de conferenciantes. Esto es un lujo, os lo había ya planteado y creo que es evidente que, bueno, pues que tanto Karma como Vídeo como José Ramón nos han traído unos aprendizajes magníficos. Creo que no hemos podido aprovechar o no han podido aprovechar mejor sus tiempos, y ahora os animo a todos a hacer las preguntas que queráis. A ver si José Ramón termina de dejar de compartir y así nos vemos un poquito todos. Y gracias. Y os animo a ir poniendo vuestras preguntas en el chat, a ir levantando un poquito vuestros deditos para poder ir preguntando a cualquiera de estos tres ponentes total y absolutamente estelares las preguntas que tengáis. No sé, a ver un segundín que el chat ahora lo veo. Bueno, las felicitaciones por parte de todos. Qué interesante, muy bueno lo que estamos aprendiendo, maravilloso. Ánimo con la tesis, fenomenal. Bueno, todos estos que veis aquí, impresionante, de 10, desde luego que sí. Y ahora pues os invito a todos a levantar vuestras manitas y os damos paso para hacer las preguntas a nuestros ponentes. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Marta Campos, por favor. Gracias, Marta. Muchas gracias primero por organizar todo esto, que eso a mí me deja como con mi curiosidad ahí totalmente a tope de seguir investigando. Y me sale preguntar a José Ramón sobre la diapositiva que has puesto de cuando las necesidades están cubiertas y cuando no. Si la puedes compartir otra vez porque si se puede, me gustaría hacer una foto. Yo les voy a mandar de todas formas el documento, es decir, la idea mía es compartir el documento entero. Ah, vale, genial. Pensad que estamos haciendo un fondo de conocimiento, todas estas personas son súper generosas y además queda grabado todo esto, o sea que podéis repetir la grabación cuantas veces queráis, y además el Colegio de la Psicología pues nos está pidiendo compartir estos conocimientos, ya nos dirá de qué manera y dónde los vamos a instalar para que, bueno, pues los ponentes puedan compartir las partes de las ponencias además de la conferencia donde ellos deseen. Así que a ese respecto no os preocupéis. Ahora, bueno, pues les tenéis aquí para poder hacerles todas las preguntas que queráis, pero los contenidos estarán disponibles con posterioridad. Muchas gracias. Gracias. Entonces aprovecho para hacer otra pregunta, que es a Karma, sobre la formación de Alba Emotin, que tuve hace años interesada y se me había olvidado totalmente esa formación. Me sale preguntarte, ¿es experiencial o es más teórica? No, es experiencial del todo. Sí, hay un marco de contexto lingüístico para saber qué es lo que vamos a hacer, pero es experiencia pura para realmente poder experimentar y distinguir y reconocer cuáles son las emociones desde el estar dentro de la emoción. Vale. A este respecto podemos lanzar posibles deseos al mundo y ojalá a Karma Tena, que para mí es la experta número 1 en formación en España de Alba Emotin, pues no sé si el año que viene quiere montar una formación experiencial para la cátedra y para los facilitadores de inteligencia energética o cualquier otra persona que quiera bueno, pues aprender más de todo esto. Ya sabéis que nuestra idea este primer año es ofrecer un abanico de las enormes posibilidades que tenemos dentro de la cátedra con la cantidad de gente que está apoyando todo esto. Y ojalá a partir del curso que viene pues también podamos ir organizando formaciones más especializadas
para que tanto los que estáis en facilitadores de inteligencia energética como los que no, pues tengáis más acceso a través de la cátedra a todos estos conocimientos y experiencias, que desde luego yo recomiendo. Muchísimas gracias, Karma, y muchísimas gracias, Marta. Juan José, estás con mute. Sí. Hola, pues muchísimas gracias, he disfrutado un montón con la conferencia y mi pregunta específica sería para Ovidio, se ha disfrutado con las tres, pero bueno, voy a hacer una pregunta a Ovidio por el tema del sistema, del equipo, del grupo y del individuo. Es decir, esa emoción se produce en el individuo. ¿Cómo podríamos describir cómo se conecta la energía individual con la energía colectiva? ¿Cómo podríamos describir dónde está ese punto de conexión para decir, este equipo está sintiendo de esta manera o está sintiendo de la otra? Pues fíjate, gracias por la pregunta y además la hilo con una que ponía en el chat Sonia, que decía en qué medida el estado de ánimo de un sistema puede contagiarse del estado de ánimo de un individuo. Entonces yo me enroco y digo que el sistema en sí mismo tiene un mundo emocional, al margen de los estados de ánimo o emociones de cada uno de los individuos. Hay una disciplina que es muy bonita que tiene que ver con la mirada sistémica. Y cuando tú observas lo que algunos autores llaman la tercera entidad, tú notas una emocionalidad de la familia de los González. Y esa emocionalidad en general no es necesariamente la que tiene el padre, la madre, el hijo o la abuela que viven con nosotros, sino que es la emoción que tiene esa ciudad, o es la emoción que tiene esa familia, o es la emoción que tiene ese colectivo. Entonces, digamos que por un lado existe esa emoción y por otro lado existen las emociones individuales que obviamente repercuten en la general y la general repercute en la de cada individuo. Y aquí, por concluir, el riesgo y lo más fácil es que tú te dejes abducir por la emocionalidad colectiva. Tú llegas a un equipo de trabajo donde hay una resignación total, donde la gente está desmotivada, donde se critica, donde estamos en plan victimista, donde echamos la culpa que no hay recursos, que nos pagan muy poco, y tienes que tener mucha autogestión emocional y mucha inteligencia emocional y energética para no dejarte contagiar por esa emocionalidad colectiva. Para eso tienes que observarla y de alguna manera ponerte como una especie de burbuja y decir, yo no me contagio de esto. Como decían cuando yo era pequeño, rebota, rebota, que en tu culo explota. ¿Os acordáis? Permitidme la broma. Pues es que esto funciona. O sea, rebota, rebota y yo no me dejo contagiar por esta emocionalidad negativa. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer yo a nivel individual para cambiar o tratar de influir en la emocionalidad colectiva? Esto es puro liderazgo. Es generar espacios de posibilidades. Lo que hace un líder, y no tiene por qué ser el que tiene galones en el equipo o en la familia, sino que lo hace cualquier miembro del sistema, es, siendo consciente de ello, tocar esas 4 teclas. Por ejemplo, cambiar la decoración de un lugar, la pintura, cambiar la psicogeografía, anda que no funciona y las técnicas milenarias orientales nos lo indican. La emocionalidad se puede cambiar poniendo una música de fondo, poniendo plantas. La emocionalidad se puede cambiar hablando abiertamente de cómo nos sentimos en este equipo, en este sistema y qué puertas nos abre, qué puertas nos cierra. Y para conseguir estos resultados, qué emocionalidad necesitamos y qué queremos hacer. O sea que tanto en el plano más cognitivo como en el puro emocional como en el físico, yo a nivel individual puedo proponer y sugerir. Y ahí estaría influyendo en la emocionalidad colectiva. Esto es lo más bonito, creo yo. Muchísimas gracias. Lucía Merlano tiene la mano levantadita. Hola, hola. Discúlpame. Adelante. Bueno, sí, para la doctora Terna, buenas tardes. Quería que si ella tiene tiempo de exponer las últimas 2 parejas de emociones. Muy interesante su conferencia sobre las parejas estas que faltó por explicar. Me encantaría escucharla. Gracias. Son las 9 y el colegio yo creo que nos da permiso para alargarnos un poquito. Karma, por favor, adelante con lo que quieras contarnos de las otras 2 parejas. Bueno, lo voy a hacer breve, ¿vale? Hemos visto la ternura y la rabia, ¿verdad? Y
bueno, pues vamos a la alegría y la tristeza, si queréis. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho antes José Ramón y Ovidio también, ¿no? De los estados de ánimo, y aquí reforzar eso para integrar lo que voy a decir. Lo negativo, lo malo, sería como el quedarse identificado con la emoción o pegado y no darle el movimiento, ¿no?, que la emoción viene a hacer, y hacer toda la ola que dice Susana, ¿no? Ella a veces lo representa como surfear la ola de la emoción, ¿sí? Entonces, mientras dejamos hacer ese movimiento a la emoción, es más fácil que pueda, y contra menos emociones atrapadas tengamos, ¿sí?, acumuladas a lo largo del tiempo, que energéticamente van a estar afectando a nuestra presencia también allí donde estemos, en los equipos, etcétera, etcétera, más saludable, más sana y más luz puede salir de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, vamos a la tristeza, y la luz de la tristeza, lo voy a poner primero en la luz, es permitirnos, en este mundo además tan acelerado que estamos todo el día haciendo, nos permite parar. Es la única de las 6 emociones básicas que lo que hace es parar el cuerpo. Cuando hablaba Ovidio de las disposiciones al movimiento, que hablaba de hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, nos permite ir hacia abajo con el cuerpo relajado, ¿sí?, que no es lo mismo que con el cuerpo tenso, para entrar al interior de nuestro ser, para encontrar esas perlitas que nos van a permitir luego levantarnos y ponerlas en movimiento. Con la rabia, por ejemplo, desde su luz más grande, ¿sí?, para conseguir cubrir esas necesidades, como decía José Ramón, pero antes tenemos que darnos cuenta de cuáles son las necesidades que no tenemos cubiertas, y para eso necesitamos un momento reflexivo, introspectivo, y la tristeza nos lleva ahí, y esa es la luz, la gran luz de una de las grandes luces, estoy sacando como perlitas también, ¿bien? Y desde del otro lado de la tristeza, bueno, yo creo que ya hemos hablado y todos lo podemos conocer, ¿no? Que nos desvitaliza también, porque es como la emoción que nos lleva más cerquita al espacio de la muerte, ¿no?, digamos. Entonces, ¿por qué son un yin yang? Porque son opuestos complementarios. A través del cuerpo eso se ve muy fácil, porque hay un momento que entre una y otra, a través de la respiración o del cuerpo, se da un salto de una a la otra, por eso se complementan. Pero en todo caso lo voy a ligar ahora con el lenguaje, porque no lo vamos a hacer corporal. Cuando encontramos esa perlita de sabiduría dentro nuestro que nos da la luz de cuál es el sentido de la vida, de que estamos aquí, o cuál es la necesidad que no tengo cubierta, es igual, esa perlita para cada uno, ¿sí?, a través de la tristeza, viene sí o sí una alegría, ¿sí?, de celebrar el regalito, la perlita que acabo de encontrar dentro de la ostra, digamos, ¿sí? Ese sería como ese punto de conexión donde rápidamente, como desde la tristeza a la alegría, podemos ir a encontrar a la celebración, al regocijo, ¿sí?, a esa emoción que nos expande, y que en lugar de ir hacia abajo lo que hace es elevarnos hacia arriba, ¿sí? Bueno, no le voy a dar más de esto para no ocupar tanto tiempo. Pero en todo caso, la sombra de la alegría, que parecería no tener sombra si la etiquetamos, por eso no me gusta etiquetarla, porque la reduce, ¿sí? Siempre que etiquetamos algo, como la reducimos y no dejamos que se expanda todo el mundo de posibilidades que trae esa energía emocional pura, cuando transita a través de nuestros... yo hablo de que transita por unas cañerías imaginarias que tenemos internamente, ¿no?, para poderlo hacer más tangible. Pero en su sombra, digamos, en su mayor densidad, la alegría, densidad energética, la alegría puede ser... antes hemos visto, por ejemplo, una imagen de Ovidio de un campo de fútbol, ¿no? Puede ser muy histriónico también, ¿no? Puede ser muy desapegado de nosotros mismos, ¿no? Podemos salirnos de nosotros con estallidos ahora no me sale la palabra, así que no os lo voy a decir,
pero alguien si le sale que me lo diga, como cuando estamos muy... De efusividad, excesiva efusividad o Sí, explosión emocional. Euforia. Exactamente, Euforia, como hay una euforia. euforia que cada vez más nos desconecta de nosotros, ¿sí? Contra más, o sea, las emociones están más en su luz cuando están en sintonía y al servicio de nuestro propósito de alma, digamos, y para el bien mayor de todos. Y cuando están más desconectadas de nosotros, de nuestro ser y de incluso también de la situación, y a veces llevados, ¿no?, por situaciones colectivas, que ni siquiera sabemos cómo hemos llegado ahí hay una desconexión, ¿sí? Ahí están, aparecen más en su sombra. Y luego la última, que a mí me encanta esa pareja, de hecho escribí un artículo que les llamaba La extraña pareja, el miedo y el erotismo. ¿Sí? También son dos polaridades y por lo tanto aparentemente son dos cuerpos nada que ver, ¿no? El cuerpo del miedo, todos lo podemos representar, que se puede, ¿sí?, nos paraliza, se tensa, se contrae, se va hacia atrás pero con rigidez. Y el cuerpo del erotismo, el erotismo entendido como un espacio emocional, relacional, ¿sí? No como, no los relacionemos únicamente con una relación sexual, ¿sí? O provocativa, nada que ver con eso, ¿sí? El erotismo es ese espacio en el que conectamos con lo sublime, con el gozo, con el placer, con estar en su nivel más profundo, elevado de vibración y elevado también de intensidad, sería lo orgásmico, pero lo orgásmico como experiencia interna, como experiencia de conexión con la totalidad. Es la más espiritual que tenemos, es la que nos conecta más con la conexión con eso más grande que nos trasciende, que está ahí para todos, ¿sí? Esa fuente de la que venimos, cada uno que la llame le ponga el nombre que quiera, es como entrar en esa fusión, que es también desde donde venimos la experiencia del bebé cuando está dentro del útero materno, ¿no? De estar en una fluidez, de un gozo y un éxtasis total, ¿sí? Bueno, y esas dos, ¿sí?, en el momento en el que, a ver, ¿cómo lo voy a decir ahora? Siempre hay un punto clic que hace que podamos pasar de una a otra. Y ahí el punto, como más natural, es el soltar la tensión, ¿sí?, de la columna esa rígida, para que esa columna empiece a serpentear, ¿sí? Y lo que hace el miedo, que nos aleja de estar en relación con, ¿sí?, porque el miedo evita, ¿sí?, se aparta, y además ve como peligroso, ¿no?, ve los peligros, y esa es la función del miedo también, ¿no?, de darnos esa señal. Esa comunión con el erotismo hace que podamos entrar en una fluidez donde las dos se puedan armonizar, ¿sí? Y encontrar ese equilibrio entre el miedo en su versión más positiva, que nos permite el autocuidado, el estar presentes y atentos, ¿sí?, para elegir también, ¿no?, si entro o no entro en un lugar, con esa prudencia, ¿no?, tan bonita también para la vida, y el poder gozar del estar ahí donde estemos, sí, que es lo que nos trae el erotismo. Bueno, hasta aquí. ¿Bien? ¿Más o menos? Bueno, nos estaríamos toda la vida, querida mía. Esto es así. Muchísimas gracias. Eso explicado es una cosa y vivido es muy Es otra, es otra. Es que porque además cuando lo vivimos, empezamos a amarlas todas, porque vemos que son partes nuestras, ¿no? Como nuestros brazos y todo, y podemos empezar a reconocerlas, identificarlas, moverlas y ponerlas al servicio, pues de eso, ¿no?, de propósitos superiores grandes, como lo que estamos aquí también. Muchas gracias, Carla. Lourdes.
Bueno, muchas gracias. Voy a bajar la mano. Muchas gracias por compartir y además con ese control del tiempo y tantas cosas tan interesantes. Muchas gracias a los tres. Y mi pregunta es para Ovidio y para José Ramón, por escucharles ahora, ya que hemos escuchado a Karma, relacionado con el autoliderazgo. Porque muchas veces cuando hablamos de liderazgo nos fijamos en el líder como quien tiene que dirigir, al que tienen que imitar, pero creo que el líder empieza primero liderándose a sí mismo y entonces querría que en vuestra experiencia con clientes, con coaches, con pacientes, si habéis tenido alguna experiencia de cómo el autoliderazgo, trabajar el autoliderazgo ha conducido a un mejor liderazgo de esa persona, de sus equipos, porque también el liderazgo es alentar, desde mi perspectiva, al liderazgo de las personas del equipo, no que sea algo absolutista, ¿no? El poder es mío, el liderazgo es mío, ¿no? Entonces, un poco vuestra experiencia relacionado esto con la emocionalidad, con la dimensión emocional de ese autoliderazgo, de ese líder. Don José. Bueno, gracias. Yo creo que en el mundo actual, para ser líder, tienes que ser una persona emocionalmente inteligente. Es muy difícil, porque tienes que tener no solo autoconocimiento de tus emociones, tener conciencia de tus emociones, sino tener esa capacidad de reconocer las emociones de los otros. El liderazgo para mí, que muchas veces pensamos que un líder, ser líder es una cosa muy compleja. ¿Por qué? Porque un líder se tiene que adaptar a cada uno de las personas con las que se relaciona. Tiene, a lo mejor para mí, el paradigma de liderazgo fue el presidente Mandela, ¿no? Y Gandhi. Tuvo la capacidad incluso de ser empático con sus carceleros. Entonces, ser líder significa para mí dos variables fundamentales. Por un lado es la capacidad de influir y el hecho de ser un modelo de actuación. Es muy difícil no ser tú, ser líder si no eres un modelo de actuación. La gente tiene que aceptar lo que tú haces, porque si no, no vas a tener influencia sobre ellos. Entonces, dentro de esas dos dimensiones, tú tienes que tener autoconocimiento de quién eres, para mí es fundamental. Tienes que tener conciencia de quién eres y a través de esa conciencia, de esa autoconciencia, coger y tratar de influir en los demás. Es decir, tratar de proyectar ese ser que tú te percibes primero, sabiendo, sobre todo en el liderazgo más transformacional, que no es ese liderazgo transaccional donde muchas veces el poder determina lo que puedes hacer, pero en un liderazgo transformacional hay para mí dimensiones como es el carisma, que es fundamental, el trato individualizado a cada uno de tus subordinados, esa competencia intelectual de percibir que cada persona es diferente y te tienes que adaptar a ella. Entonces, en resumen, el autoconocimiento es fundamental. Ya cada vez las organizaciones están buscando gente, no gente que sean técnicos, porque tú puedes ser técnico y eres muy bueno. Tienes que ser emocionalmente inteligente y eso significa conciencia de tus emociones, autorregulación de tus emociones, facilitación, saber cómo tienes que manejar tus pensamientos según una situación concreta. Te pongo un ejemplo. A veces voy al cumpleaños del hijo de un amigo y veo que la pareja se enfada. Digo, no es el momento de pensar así. Es decir, tienes aquí a todos tus amigos, tienes aquí a tu familia, se pueden enfadar otro día, pero hoy toca estar para nosotros. Eso tiene que ver con la facilitación. Entonces, conciencia, autoconciencia, autorregulación, percepción de las emociones de los demás y facilitación. Es el modelo que marcaba Mayer y Salovey y Caruso de inteligencia emocional. Gracias, José Ramón. Coincido totalmente con José Ramón, solo añadir que a mí hay una frase que me gusta mucho y es que un profesional antes que profesional es persona y cuanto más pleno y sereno se sienta, mejor desempeño va a tener. Y esto tiene que ver con conocerte, con autorregularte, con inteligencia emocional, con autoliderazgo. Además, el liderazgo lo es al servicio y desde el ejemplo. ¿Qué fuerza moral tengo yo para pedir sacrificios, cambios a otros si no los ven en mí? Por lo tanto, el liderazgo empieza por uno mismo, eso es evidente. Y para mí, liderar es provocar cambios. Es decir, entre la situación actual y la situación deseada hay una diferencia. Y yo lo que lidero es un proceso, lidero un cambio, sea en mí mismo o sea en un equipo. Por lo tanto, el líder necesita visualizar previamente
una situación diferente en la relación con un cliente, en cómo está esa persona dentro de una organización o cómo quiere que sea su equipo, porque para liderar no hay que tener equipo, también hay liderazgo ascendente, hacia arriba, hacia los lados. En definitiva, para mí, el líder que visualiza una situación diferente ya la está visualizando en su cabeza y en su corazón. En ese sentido, primero tiene que conectar con esa situación deseada para luego involucrar a aquellos en los que quiere impactar o influir, ¿no? Y luego quería contestar de manera muy breve. Tú misma has preguntado, ¿en ocasiones, Ovidio, también es precisa la salida de un elemento del sistema? Y digo sí. Existe un concepto de homeostasis o equilibrio del sistema, donde a veces el garbanzo negro tiene que salir del cocido para que no contagie al cocido. Y es como una espina que tengo en la piel. Mi sistema la expulsa poco a poco. Pues es bueno saber qué elementos del sistema necesitan salir del sistema para que el sistema sobreviva. En ese sentido, solo matizar que habría que expulsar a ese elemento del sistema honrando el trabajo que haya hecho, siguiendo las leyes de Hellinger, ¿verdad? Porque, bueno, claro que hay que expulsar. Y eso de un equipo de trabajo, de una familia, nunca puedes expulsar a ningún elemento. Esto es muy importante. El derecho a la permanencia es de por vida. Aunque esa persona haya matado, haya violado, haya robado, siempre va a ser elemento de ese sistema. Pero en un sistema organizacional no. Ahí se puede expulsar y además hay que hacerlo bien. Y de vez en cuando hay que hacerlo, claro que sí. Muchas gracias. No. Qué maravilla. Además, en todo lo que se está exponiendo ya vislumbramos las temáticas interesantísimas de futuras conferencias que tenemos preparadas para vosotros. La próxima será lenguaje y pensamiento, como os digo, el día 11. Vamos a tener también unos ponentes, nos acompañará otra vez José Ramón, pero vamos a tener unos ponentes maravillosos. Luego tendremos inteligencia energética y aprendizaje, que claro, todo lo que nos están comentando ahora mismo José Ramón y Ovidio de que hay que ser modelo, pues tiene que ver con la forma más básica, primaria y fundamental de aprender del ser humano, que se llama modelado, ¿eh? Es por aprendizaje por imitación, ¿eh? El aprendizaje vicario, que es una auténtica belleza, y ya nos hablarán en su momento los ponentes de todo esto. Estamos hablando de liderazgo. Este año no va a haber una conferencia específica de liderazgo, pero lo va a haber el año próximo. Quiero decir que vamos a seguir desgranando y investigando y compartiendo tantísimas cosas que son tan apasionantes dentro del análisis y la clarificación de nuestra esencia como seres energéticos y en este deseo que tenemos de elevar la dimensión energética del ser humano a la categoría de inteligencia. No sé si hay alguien más que ya a las 9:16 quiera hacer alguna pregunta, abusando de la paciencia y de la generosidad de nuestros ponentes, o damos por finalizada ya este maravilloso encuentro. ¿Alguien se le queda por ahí algo que quiera preguntar? Bueno, muchísimas cosas, pero prometo que habrá más en el futuro. Ahora mismo, ¿se nos queda algo? ¿Algún ponente quiere expresar algo ahora antes de despedirnos? Bueno, yo, la verdad, como siempre, mi inmensa gratitud. No sabéis lo que es para mí traeros a Ovidio y a Karma, que ya sabéis que para mí las conexiones son fundamentales, que a mediados de abril haremos aniversario de encontrarnos en Cuerpo y Movimiento en Tarragona, en Masianeta, 13 añitos, y cómo cuando nos reunimos en aquel entonces yo sentí, de verdad, sentí que me había encontrado con verdaderos hermanos y almas gemelas de propósito de vida. Y no estamos nada más que haciendo más consciente de que esto es así. Me encanta presentaros a gente tan especial, me encanta además presentaros a José Ramón más como ponente que no como impulsor, que lo sabéis todos, casi todos los que estáis aquí, de cómo estamos avanzando de la mano del Colegio de la Psicología. Y deciros que seguimos soñando
que seguimos visualizando, porque lo ha dicho Ovidio, ¿no? La primera función de un líder, que no es nada más que cualquier persona que quiera influir positivamente en sí mismo y en los demás, y esto es esencial y fundamental para la vida, pues lo primero que tiene que hacer es visualizar. Y en esas visualizaciones nosotros soñamos realmente con una comunidad respetuosa, abierta, integrativa y global, como Vicky Brock ya escribió en el 2007 con su tesis doctoral, donde se sobrepasan los límites de disciplinas cerradas, que se abren las puertas de toda disciplina, el coaching, la psicología, la terapia, las ingenierías, la física, bueno, y donde nos reunimos en el paraguas de una cátedra, que sin gracias a vosotros, todos y cada uno, esto no sería posible. Así que desde aquí a mi agradecimiento, tantos a los que, bueno, llevamos ya tiempo caminando juntos, como a aquellos que han venido hoy por primera vez. Y como dice Orly, estamos con las puertas bien abiertas para abrazar y reconocer desde el ser extraordinario y único que somos cada uno de nosotros, pues todo eso que nos une, que va más allá de nuestra materia. Y eso lo sentimos muy, muy claramente. Así que gracias a todos, gracias Orly por estar siempre ahí. Y bueno, y gracias a los representantes del grupo de Nuevos Constructos, que también hay por aquí, que sostienen desde Madrid y llevan sosteniendo todo esto desde el 2015 y seguimos caminando. Gracias a todos. Abrazo. Gracias. Gracias por toda la organización y el tiempo. Adiós. Adiós, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias al Colegio de la Psicología de Las Palmas. Sí, gracias. Chao, chao, chao. Chao. Buenas noches.